Después de una larga espera y llevando nuestra paciencia al límite, el tráiler de la película biográfica de Michael Jackson por fin ha sido liberado, y en este video analizaremos dicho avance cinematográfico y revelaremos cada detalle presente para arrojar más claridad a lo que está por estrenarse en cines el próximo 24 de abril del año 2026. El tráiler tiene una duración de 1 minuto con 13 segundos, y es narrado en su totalidad por el legendario productor musical Quincy Jones, quien nos introduce al primer vistazo de la película biográfica del rey del pop, mencionándole lo siguiente al propio Michael: sé que llevas mucho tiempo esperando esto, las pistas están listas, las canciones están preparadas, empecemos desde arriba. Quincy Jones le dice esto al cantante, mientras vemos a Michael en el estudio preparándose para grabar su próximo disco. Y aunque para este punto en el tráiler comienza a sonar un extracto de la canción Wanna Be Starting Something del disco Thriller, el aspecto y la ropa de Jackson sugieren que en realidad estas imágenes son del artista a punto de grabar su álbum Off the Wall de 1979. Posteriormente se nos presentan imágenes de un estadio repleto de admiradores, y brevemente podemos observar a Jackson caminando luciendo el vestuario correspondiente a la canción Bad, perteneciente a su gira del mismo nombre, realizada de 1987 a 1989. Sin embargo, en la primera etapa de la gira, el rey del pop nunca lució el atuendo presentado en el avance de la película, por lo que estas imágenes están ambientadas en 1988 o 1989. Aunque cabe mencionar que los conciertos llevados a cabo en 1988 son mucho más conocidos que los realizados en 1989, destacando el realizado en el estadio de Wembley en Londres. Teniendo en mente lo anterior, lo más probable es que este extracto del tráiler represente a Michael durante su gira Bad en 1988. Después, el avance nos deja ver un pequeño fragmento del rey del pop bailando la canción Beat It durante su video musical. Todo lo anterior es mostrado mientras escuchamos a Quincy decirle al cantante: "Esta es tu historia". Más adelante podemos ver un gran número de notas en donde Michael solía anotar ideas para sus próximas canciones, algo que en la realidad el artista solía hacer con frecuencia. Enseguida, un fragmento de Michael durante su infancia junto a su familia es mostrado y podemos apreciar por unos instantes al actor Colman Domingo interpretando al padre de Michael, Joseph, mientras la voz de Quincy Jones le dice al cantante: "Honra tu pasado", para después observar imágenes de Jackson actuando en lo que podría ser la última etapa de la gira Bad en 1989. Y aunque el aspecto del artista en estas imágenes también coincide con la gira Dangerous, realizada de 1992 a 1993, lo cierto es que durante estos shows de los años 90, Michael no utilizaba micrófono de mano cuando lucía el atuendo presentado en el tráiler, a excepción de cuando presentaba la canción Black or White. Pese a ello, para este número el rey del pop se dejaba el cabello suelto, y en el tráiler el cantante lo tiene amarrado. Por lo que si nos basamos en la exactitud, estas imágenes deben representar al cantante durante la última etapa de la gira mundial Bad en 1989. Aunque recordemos que las cintas cinematográficas biográficas no siempre tienden a ser exactas con respecto a la cronología histórica de la vida de sus protagonistas. Además, cabe resaltar que la iluminación escénica en estas imágenes se asemejan más a la gira Dangerous que a la gira Bad, por lo que tampoco debe ser una sorpresa si lo que estamos viendo en el avance es una representación de la gira mundial Dangerous. Más adelante el tráiler nos deja ver a Michael durante su legendaria aparición en los premios Grammy de 1984, todo mientras escuchamos la voz de Quincy decir: "Y abraza tu futuro". Imágenes de la gira Victory de 1984 y del detrás de cámaras del videoclip Don't Stop Till You Get Enough son usadas como puente para después oír a Quincy Jones decir: "Eso quiere la gente", y ver al rey del pop bailando la icónica coreografía de su mítico videoclip Thriller. Posteriormente el tráiler nos deja ver a Michael durante el rodaje de su videoclip Beat It y a los pandilleros que participaron en el video, al cantante anotando ideas
lo cual es algo muy acertado, ya que en la realidad Michael solía escribir mucho en su tiempo libre, y no solo canciones, sino que también se escribía a sí mismo cuáles eran sus metas y a dónde quería llegar. Más adelante el avance nos muestra brevemente a un par de los hermanos Jackson, quienes parecen ser Marlon, quien está sentado sosteniendo unas cartas, y Tito usando su característico sombrero, y todo parece apuntar a que a su lado se encuentra Bill Bray, quien fungía como jefe de seguridad de los Jackson, y posteriormente de Michael Jackson. En las imágenes los hermanos Jackson se encuentran divirtiéndose y podemos notar que en la parte izquierda de la pantalla, recargada en el respaldo del asiento, se encuentra una chaqueta negra brillante, igual a la que Michael Jackson utilizaba para presentar en vivo su popular canción Billie Jean. La presencia de dicha prenda puede sugerir que estas imágenes presentadas en el tráiler pretenden representar a los hermanos Jackson en un momento de relajación mientras realizan la gira Victory de 1984. Enseguida, el tráiler nos permite echar un vistazo al actor Miles Teller dándole vida al abogado del rey del pop, John Branca. Más adelante se nos muestra brevemente la vanidad de Michael mientras se maquilla frente a un espejo. Seguido de lo anterior, podemos ver al artista saludando a sus fanáticos en lo que parece ser la rueda de prensa llevada a cabo en 1983 que serviría para anunciar la gira Victory. Enseguida, se nos muestran imágenes de la gira ya en 1984, y poco después a Michael en su gira Bad interpretando la canción del mismo nombre. Más adelante, regresamos al momento que el tráiler nos mostró desde el inicio, y podemos ser testigos de una breve conversación entre el rey del pop y su productor Quincy Jones. Q, can you lower the lights for me, please? Okay, but remember, in here, keep those feet still, my man. La conversación es interesante porque está basada en varios factores reales. El primero de ellos es la petición que Michael le hace a Quincy con respecto a las luces, ya que era bien sabido que el cantante prefería una iluminación escasa al momento de grabar sus canciones, ya que la ausencia de luz y de los recursos visuales le permitían al artista sentir con más profundidad lo que estaba cantando. El segundo factor a analizar en la conversación está en la respuesta de Quincy, quien le dice a Jackson que en el estudio mantenga los pies quietos. Esto porque en la realidad, cuando el rey del pop se encontraba grabando un tema, era casi imposible para él no bailar, y el ruido que producían sus zapatos al momento de danzar se encimaba con el de la grabación, complicando las tomas de sonido para su equipo de trabajo. Seguido de lo anterior, el tráiler nos muestra a Michael ejecutando su legendario Moonwalk durante el especial televisado de la compañía discográfica Motown en 1983. También podemos observar a fanáticos perdiendo el conocimiento durante los shows y al cantante girando durante diferentes momentos de su vida, destacando uno que lo representa bailando de niño mientras observa por la televisión a su ídolo James Brown, concluyendo todo el avance con Michael Jackson girando y parándose de puntas durante su gira mundial Bad en medio del escenario. Hay que recordar que un tráiler funciona más como una herramienta de promoción, pues su propósito principal es ofrecer un avance o vistazo preliminar que genere expectativas y permita al público y a la crítica dar sus primeras impresiones, ya que estas reacciones tempranas ayudan a los estudios a detectar posibles mejoras o detalles que ajustar antes del estreno oficial. Teniendo en mente lo anterior, queremos preguntarte, ¿hay algunos detalles o situaciones que viste en el tráiler de la película biográfica de Michael Jackson que te gustaría que fueran diferentes? ¿O todo el avance fue de tu total agrado? Por favor, déjanos conocer tu opinión en los comentarios, te estaremos leyendo. No te olvides de suscribirte y de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más contenido relacionado con el rey del pop, Michael Jackson. Un abrazo y hasta después.